es la 1, son las 12 en las preciosas Canarias. Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana. COPE, estar informado. No son las 12. Es la 1, son las 12 en las preciosas Canarias, no sé si lo he dicho bien. Y la Guardia Civil ha detenido en Zamora a un presunto pirómano, acusado de provocar una oleada de incendios en esta provincia. Antonio Raiz. Sí, hay otro investigado que no ha sido detenido también en la provincia de Zamora. La Guardia Civil quiere aclarar si los dos están vinculados con 15 fuegos registrados en la zona de San Ciprián de Hermisende, en Guadalajara. Agentes de la Benemérita también han interrogado a un agricultor que estaba segando en la zona donde se originó el jueves el incendio que ha arrasado 5.400 hectáreas. Todo apunta a que una chispa procedente de la cosechadora desató el fuego. Este agricultor, después de declarar, ha sido puesto en libertad. Las llamas afectan al Parque Natural de la Sierra Norte. Lo cuenta COPE Alberto desde Almiruete. Los vecinos de este pueblo están desalojados, aunque de forma muy puntual. Les están permitiendo entrar para dar de comer a los animales o a recoger medicamentos de máxima necesidad. Estoy dentro de Almiruete. He podido pasar para dar de comer a las gallinas. Entonces estoy en pleno incendio. Incluso he tenido que llevar algún camión de bomberos, guiarle ahí al Pozo de los Ramos. Mucho humo, toda la Sierra Gorda del Parque Natural está ardiendo entera, lo que es Santotí, Semillas, todo eso está ardiendo entero. La situación sigue siendo muy complicada también en el incendio de la comarca aragonesa de las 5 villas, donde ya se han arrasado más de 15.400 hectáreas. Se mantienen evacuadas 6 localidades. Un amplio dispositivo trabaja para frenar el avance de las llamas, aunque el viento sigue dificultando las labores de extinción. En COPE, el alcalde de Orés, Francisco Uría, ha reconocido en el fin de semana con Cristina que el cansancio y la incertidumbre empiezan a hacer mella entre los vecinos que continúan sin saber cuándo van a poder volver a sus casas. Estamos ya casi agotados, nerviosos todavía, impacientes, porque no hay manera de que pare. Con la variabilidad del aire, pues la cosa está complicada. La incertidumbre de tener que abandonar tu pueblo y no saber lo que te vas a encontrar, pues sigue permanente. Vamos a transmitirle a la población la tranquilidad de que en estos momentos los cascos urbanos como tal no corren peligro, pero claro, la desazón de estar fuera de tu casa no la podemos evitar. Junts per Catalunya da por hecho que el fugado Puigdemont regresará a Cataluña pese a que el Supremo siga sin aplicarle la ley de amnistía. Su secretario general, Jordi Turull, asegura que la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea supone una victoria rotunda para el independentismo y deja en evidencia, asegura, la actuación de la justicia española. Turull se muestra convencido de que el expresidente catalán acabará regresando a España. El regreso del presidente y de los exiliados, del consejero Puig, del consejero Comín, llegará. Tengamos toda la confianza. Por mucho que quieran estar en contra, el presidente Puigdemont volverá a Cataluña. Caiga quien caiga, volverá a Cataluña. Volverá a Cataluña, entonces volvería a España. Y la Guardia Civil ha desarticulado a los organizadores de varias carreras ilegales celebradas en la provincia de Toledo. En una de ellas, los participantes llegaron a atacar un vehículo oficial con pirotecnia, extintores y un objeto incendiario. La operación se ha saldado con 17 detenidos y otros 25 investigados. Almudena Vidal es la portavoz de la Guardia Civil. Organizaban quedadas clandestinas en polígonos industriales, donde realizaban carreras peligrosas en las que se consumían alcohol y drogas y publicaban este contenido en redes sociales. Ha sido posible frustrar la tercera concentración ilegal prevista. Además, se ha detenido al responsable de un atropello múltiple, quien ha dado positivo en cocaína, y se han intervenido 10 coches. Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado. Y con Movistar, la información del Mundial. Cuenta atrás para la gran final entre España y Argentina. Rubén Vasco. Sí, y anoche estuvo en el partidazo de COPE el jugador revelación de la selección española, Pedro Porro. El lateral derecho, que lleva ya 2 goles en este Mundial, habló con Juanma Castaño a menos de 48 horas para la final de este domingo. Y atención al mensaje que mandó a toda la afición. Último mensaje a España antes de la final. Dirígete a ellos y diles lo que quieras. Simplemente daros las gracias por todo el apoyo. Os sentimos muy cerca desde aquí, desde Nueva York, y ojalá y cerremos este Mundial como todos merecéis y todos nos merecemos. Un fuerte abrazo y que vaya bien. La final España-Argentina será mañana a las 9, pero antes, esta noche a las 11 se juega el partido por el tercer y cuarto puesto entre Francia e Inglaterra. Y en ciclismo continúa el Tour de Francia en COPE. Quique Iglesias. Desde la 1:10, desde Mulhouse, la etapa 14 de este Tour de Francia. La primera de verdadero aroma de montaña, con 4 subidas, 3 de ellas de primera, la última antes del final en Markstein, a 6 kilómetros de
Meta se corona el último puerto de primera categoría. Lo hace evidentemente con Pogačar como gran favorito, con una ventaja suficiente sobre el resto de sus rivales. Juan Ayuso es quinto en la general a 16 segundos del podio. Y a las 4 empezará la clasificación de Fórmula 1 en el Gran Premio de Bélgica. La Roja nos ha enseñado que las copas se ganan en equipo. Después de tanto esfuerzo, ha llegado el momento. A por ello, a por la segunda copa. ¡Vamos España! Mucho ánimo, chavales. Vais a hacer historia y la vais a traer a casa. No jugáis 11, jugamos millones. Movistar, la orgullosa red oficial de nuestra pedazo de selección. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina. Pues muchísimas gracias, Antonio. Nos juntamos ya a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE. Vamos con la última hora de este sábado de fin de semana, que es siempre la más interesante y que en esta primera entrevista os va a sorprender muchísimo. Cristina López Slichting. Fin de semana. COPE. Estar informado. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. Hay una nueva generación de articulistas bien interesante. Gente joven que viene pisando fuerte, en el caso de mi periódico, ABC, en el que hoy escribo yo mi artículo sobre el polvo. Muy notable. De hecho, el otro día en los premios Cavia fue premiada Carina Sáez de Borgo, que es una extraordinaria escritora, pero hay varias en la redacción que merece la pena otear. Y una de ellas es María José Fuente Álamo. Ha presentado un libro hace tiempo que se llama La hija del carnicero, que en realidad es un ensayo, pero un ensayo para los que habéis leído, por ejemplo, a Ana Iris Simón, que es otra articulista joven interesante, en este caso del País, y que escribió Feria, que tiene un tono nuevo. En el caso de Ana Iris era la historia con su familia feriante de Castilla-La Mancha. Y de no muy lejos, en este caso de Albacete, son los orígenes de María José Fuente Álamo, cuyos padres eran carniceros. Y eso proporciona en ambos casos pues un conocimiento muy a fondo de determinado entorno, el podernos contar peculiaridades alucinantes y hace un relato muy vívido y muy interesante y divertido. María José, buenos días. Muy buenos días, Cristina. Gracias por esa introducción. Me gusta porque, por ejemplo, dice, bueno, María José hablará de la carne, o si hay que comer carne o no hay que comer carne. Digo, pues no. Cuenta, por ejemplo, cómo su vida infantil era entre cubetas de sangre. Así es, así es. Aquí está sonando la canción, aquí está sonando mi infancia. Era un poco un Kill Bill, pero verdadero, porque estaba la sangre por la casa. La carnicería estaba en el mismo edificio que la casa, entonces convivíamos todos y yo podía levantarme perfectamente por la mañana y que en mi cocina o al lado de la cocina, que era donde mi madre tenía su obrador, hubiese un barreño o 2 o 3 rebosantes de sangre. Había sangre más líquida, había sangre espesa que se cortaba con un cuchillo. Ella reconoce que esto no le gustaba mucho. No me gustaba nada. Pero nada, y además no lo he ocultado nunca. Por eso es rarísimo que haya terminado escribiendo un libro sobre carnicería, porque a mí de pequeña, cuando me preguntaban qué quería ser de mayor, yo no contestaba qué quería ser, contestaba lo que no quería ser, y no quería ser carnicera. De hecho, soñaba con que todos los demás fuerais vegetarianos, porque así mis padres no tendrían que tener una carnicería y yo no tendría que vivir en ella. Además no era una carnicería normal, porque era una carnicería ya de muchas generaciones. Yo soy hija, nieta y bisnieta de carniceros. Desgraciadamente el negocio ha cerrado, entre otras cosas porque nuestra María José Fuente Álamo no se ha hecho cargo de él. Pero la frase "aprueba todo o tendrás que trabajar en la carnicería" fue su brújula y su látigo. La has dicho tú, pero la he escuchado con la voz de mi madre. La tengo dentro. ¿Y te pusiste a estudiar? Yo estudié. Como loca. Creo que sigo estudiando aún por eso. Para no ir a la carnicería. Por si acaso. Aunque en el libro confiesas que hubo un momento en que coqueteaste con la idea de poner un negocio en el sentido moderno a partir de la carnicería.
cuando empezaron a llegar los supermercados, cuando empecé a ver que, bueno, quizá cuando se instaló en mí un pequeño pensamiento empresarial, ¿no? Y dije, oye, pues de aquí podría salir nada. O sea, yo lo desterré, pero me ha pasado luego, por ejemplo, pues conociendo la historia del Pozo, que venían de una pequeña carnicería y decía, mira, no estaba tan mal encaminado, había un negocio ahí. Claro, menciona ella, entre las muchas peculiaridades del mundo cárnico, por ejemplo, que yo desconocía este extremo. Iñaki Gabilondo era hijo de carniceros, que lo era Roch, el fundador y jefe de Mercadona, que lo era en efecto el jefe del Pozo. O sea que el mundo de la carnicería genera mucho talento. Mira, muy bien visto eso así. Pero efectivamente lo que genera también es mucho conocimiento del cliente, que es lo que yo he visto que tenía mi madre y tenía mi padre. Porque la carnicería se gestionaba el guiso, se sabía qué es lo que le gustaba comprar al cliente. Las clientas además se iban convirtiendo en amigas y yo lo digo siempre, mi madre atesora, no creo que haya muchas más mujeres en el pueblo, las otras carniceras, los grandes secretos de las recetas y de la cocina de muchísimas mujeres. Ese secretito de tu receta que jamás le contarás a tu cuñada, sí a tus hijas, pues se lo dices a la carnicera porque quieres que te ponga justo ese trocito de tocino o de hueso para ponerle al caldo, que eso pues no compartes, pero para comprarlo sí. Entonces probablemente podría venir por ahí, porque se conoce mucho el hábito de consumo de una persona y de una familia en la carnicería, que además ahora quedan las que son más especializadas, pero antes eran también un pequeño súper en el que un colmado se vendía la carne y se vendían el resto de ingredientes accesorios para cocinarla, de los garbanzos al tomate frito. Pasando por las especias. Lo cierto es que, hablando de secretos, resulta que entre las cosas muchísimas que yo he aprendido en este libro, La hija del carnicero de María José Fuente Álamo, de Círculo de Tiza, que es una muy prestigiosa editorial, es que el secreto, esa parte del cerdo que ahora se ha puesto de moda, que antes yo no sabía ni que existía, se llama así por una serie de posibilidades. Porque por un lado, dice María José, bueno, cuéntalo tú, hay 3 posibilidades por las que el secreto se llama secreto. ¿3? Sí, porque hay una que cuentas al final. Sí, vale, la que desvela al final no. Bueno, la primera es que era una parte secreta que nadie conocía y que los carniceros se la quedaban para su consumo. La segunda hipótesis dice que era una parte que nadie quería y por eso el carnicero se la tenía que quedar para su consumo, que en cualquier caso todo el rato me beneficiaba yo. Porque os la comíais en casa. Nos beneficiábamos la familia de los carniceros y sí, la tercera, que es la que yo desarrollo, es que al final pues en el consumo de la carne somos también muy postureros y le hemos querido poner ese nombre así como artístico al secreto, que no es otra cosa que la axila del cerdo. Es el sobaco del cerdo, señoras y señores. Cosa que yo desconocía por completo. Es más, cuenta María José interesantísimamente. Dice, si se ejecuta bien el corte de esta parte del cerdo, la carne se abre en abanico. Y es, en definitiva, fíjate, el sobaco. O sea, yo realmente me he sorprendido porque siempre he sostenido, y los periodistas lo pensamos, que si tú te focalizas en un aspecto de la vida, descubres cosas inenarrables. Da igual que hables con zapateros, con presidentes o con mendigos. Cada aspecto de la vida, ¿verdad?, te revela un mundo. Y pues mira, déjame que te cuente una cosa, porque yo escribo este libro la primera vez porque me resistí mucho a escribirlo, pero la primera vez que yo pienso en escribir este libro es leyendo a Philip Roth en Pastoral Americana, cuando yo me descubro a mí misma disfrutando un pasaje que de buenas a primeras no debería interesarme nada, que es cómo se cose un guante de piel. Porque sus padres eran guarnicioneros. Ahí está, entonces es la historia de un señor que hereda una fábrica de guantes de piel y va contando cómo se ejecuta el cosido entre el dedo meñique y dije, pero qué gozada de
mira, periodísticamente igual dije, qué bien contada esta información. No, qué literario, qué literario. Eso lo hace también Cormac McCarthy cuando cuenta cómo enjaeza un caballo o cómo se sube a una espuela y tú dices, y a mí qué puñetas me interesa que este señor meta la bota aquí, pero lo cuenta de tal manera... Pero cómo me está gustando. Que dices, absolutamente me subo a este libro y no me vuelvo a bajar, ¿no? El libro tiene muchos aspectos. Tiene aspectos sociales, donde habla de las macrogranjas, del sufrimiento de los animales, de cómo se come la carne, de qué lugares la venden extraordinariamente bien y a buen precio. Pero sobre todo es un libro interesante literariamente, porque con un estilo muy sencillo, pero muy bien escrito, María José Fuente Álamo nos acerca a las vivencias de una niña que descubre un mundo. Por ejemplo, que Mark Zuckerberg, en el 2011, el fundador de Facebook, decidió comer solo carne de animales que había matado él mismo. Tócate las narices. Ya, yo me quedé así también, porque yo quería salir de mi carnicería Matadero y de repente está la supuesta élite del mundo volviendo a eso de lo que yo quería escapar. He ido descubriendo esos puntos mucho de adulta, reconociendo cómo el sitio en el que yo no quería estar era un sitio de lujo. Con Mark Zuckerberg y en cualquier restaurante, en cualquiera de esos restaurantes en los que hay tanta cola y tanta lista de espera y de repente de carne, que hay muchos en Madrid y en todos todas. De carne curada, con unos frigoríficos ahora que te la muestran ahí. 30 años de colgado de la carne. La vitrina de carne curada es ahora la antigua vitrina de la langosta, ¿no? Y de repente te encuentras con un camarero, con un maître, que lo que hace es explicarte de dónde viene el animal, qué ha comido, cómo ha sido sacrificado. Entonces yo, las primeras veces me quedaba ojiplática porque decía, pero si este era mi padre, contándole a sus clientas qué había comido el cordero que les estaba vendiendo en ese momento. Y ahí fue cuando me di cuenta, pues, de que yo había vivido en un mundo de lujo y que todos los demás lo habíamos perdido también, ¿no? Porque a día de hoy comprar y pagar esa carne es muchísimo más caro. Hombre, tienes una suerte muy grande por ser hija de carnicero, porque efectivamente conoces muy bien un ámbito de la realidad que los otros no. O sea, quiero decir, por ejemplo, mi padre era abogado y yo prácticamente no sé nada de lo que hacía. Porque no le veía, ni lo consigo entender. Y no puedo contar nada a ese respecto. A lo mejor puedo contar lo que mi madre, bueno, ella es una gran cocinera, hace en la cocina. Pero lo de mi padre no. En cambio, tú tienes un universo. Sí, porque estaba ahí adentro. Mira que decía lo de que soy hija, nieta y bisnieta de carniceros y como siempre me gusta buscar los porqués, intenté buscar por qué el bisabuelo había abierto la primera carnicería. Y no lo conseguí, con lo cual lo que pensé, que además creo que estoy acertada, mi hipótesis ya convertida en teoría, es que no es que el bisabuelo abriera una carnicería, es que los demás cerraron las suyas, porque en las casas, pues las ciudades menos, pero en los pueblos, que era de donde veníamos, pues las casas eran un poco granja-huerto. Todo el mundo tenía 2 cerdos, algunos conejos, en las casas más pobres y en las ricas, por supuesto. Y entonces, pues veníamos de ahí, de esa convivencia. Y de hecho, hablan los historiadores de cómo la revolución industrial lo que hace es sacar al hombre de la casa y llevarlo a las fábricas. Antes de todo eso, la unidad era la granja familia. Habla mucho también, María José, de los cambios entre lo que eran las pequeñas matanzas domésticas, las tiendas de carnicería que atendían directamente al cliente y lo que son ahora las macrogranjas y la explotación industrial de los animales, que es cosa que se lleva mucho de moda, pero de cosas todavía más bonitas, porque por ejemplo yo que soy enormemente carnívora y muy negada contra el vegetarianismo, más que nada porque yo digo que el ser omnívoros nos ha llevado hasta aquí y nunca hemos vivido tanto. Pues ella vindica, por ejemplo, cuenta cuando su padre cae gravemente enfermo, le amputan una pierna y el doctor, el consejo que le dice es: coma usted mucha carne. Es uno de los momentos más, que tengo más grabados a fuego en mi vida, porque fue así. A mi padre le habían amputado la pierna, la recuperación estaba siendo complicada en el hospital y el médico vino a despedirse y el consejo fue exactamente ese: Antonio, coma carne. Creo que una vida resumida en esas
2 palabras, 3 palabras, porque efectivamente el comer carne nos hace humanos, la proteína ayuda al cerebro, que necesita mucho, pero la proteína, y ahora lo estamos viendo mucho en redes sociales, ¿no? La proteína ayuda a hacer músculo, ayuda a la recuperación de las heridas. Esa necesidad que tiene el cuerpo humano de recuperarse está ayudando ese consumo de carne, y creo que no me he sentido más orgullosa en mi vida de ser hija de carniceros, que en ese momento ahí mi cabeza hizo clic y entendió muchas cosas, sobre todo pues el orgullo de mi padre, que además le estaban recomendando que se curara con lo que él era. Con lo que él era. Bueno, yo creo que hemos dejado bastante claro que este libro no es sobre la industria de la carne, ni una discusión entre vegetarianos y carnívoros, que La hija del carnicero es mucho más, que es la historia de una muchacha que nació en un entorno peculiar, que lo describe magníficamente, y que en ese camino por la vida va descubriendo muchas cosas sobre la carne, sobre la cultura, sobre la antropología, sobre los grandes del mundo, sobre los pequeños del mundo, y te hace pasar un rato delicioso, porque realmente este texto de Círculo de Tiza es enormemente ameno. Es María José Fuenteálamo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristina. Es un placer hablar contigo. Escuchas Fin de Semana. Con Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. Encontrar tratamientos que alivien el dolor sin aumentar el riesgo de efectos secundarios, de forma que se aflija la salud del paciente, es uno de los grandes desafíos, porque tampoco te creas que hay tantas cosas. Quiero decir, al menos en el ámbito del usuario tenemos el ibuprofeno, el paracetamol, últimamente algunos otros fármacos como los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, y por supuesto los opioides. Lo cierto es que ahora ha saltado a la actualidad la noticia de que una sustancia bien familiar para muchos de nuestros oyentes y que muchos utilizamos para dormir podría tener efectos analgésicos muy definitivos. Vamos a ver qué hay de verdad en esto. El que sabe los detalles es el doctor Francisco Leal, responsable del área de dolor de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid. Buenos días, doctor. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Efectivamente, el tema de los analgésicos tampoco da grandes pasos. No sé si es que mi visión es solamente de paciente. No, para nada. Todo lo que nos dedicamos a tratar el dolor siempre estamos impacientes porque surjan nuevos tratamientos y nuevas formas de mejorar el dolor, efectivamente. O sea que realmente no es tan fácil, quiero decir. Tenemos 4 o 5 principios clásicos y tiramos una y otra vez de ellos, ¿no? Bueno, sí que vamos progresando poco a poco y lo que intentamos hacer es abordar el dolor, sobre todo el crónico, desde distintos tratamientos a la vez, complementándolos y además complementando lo que sería fármacos con intervenciones, con, por ejemplo, tratamientos como hacemos ahora con fotobiomodulación, que es con luz infrarroja o con láser, etcétera, y luego también estimular toda la parte de la propia analgesia natural que el propio paciente puede producir con sus hormonas. ¿Así? ¿Como por ejemplo? Pues como por ejemplo, de lo que estamos hablando de la melatonina, pues es un temazo muy interesante porque tiene una gran repercusión en el paciente con dolor crónico, pero no como pensamos, no como pastilla, sino por la capacidad que tiene como regenerativo y como antioxidante. Bueno, entonces ha dado usted ya la clave, porque yo había reservado el nombre para que usted anunciase el gran descubrimiento. La melatonina, que utilizamos muchos para favorecer el sueño, podría estar relacionada con la solución del dolor. Bueno, ojalá, pero con los estudios hay que hacer como con la hipoteca, los contratos. Hay que leer siempre la letra pequeña. Ajá. Entonces, el estudio este que ha salido ahora a los medios es muy reciente, es ahora de 30 de junio, o sea, recién salido, pan calentito. Pero hay que leerlo bien, con detalle, y entonces lo que dice el estudio no es lo que yo he visto por ahí en algunos medios, de que es igual que el paracetamol, ibuprofeno, etcétera, sino lo que dice es otra cosa, que si quiere ahora se la explico con un poquito de detalle, pero para que los oyentes lo puedan escuchar. ¿Qué quiere decir esta relación entre la melatonina y sus posibles efectos analgésicos? Bueno, pues lo que han estado estudiando es muchas de las investigaciones que se han hecho para ver de todas esas investigaciones de una manera seria si realmente el dar melatonina puede disminuir la percepción del dolor, en particular en un tipo de pacientes. Los pacientes que tienen dolor crónico y músculo esquelético, o sea, de los músculos, de las articulaciones, etcétera. Y se ha visto de que
científicamente o estadísticamente significativo, como ellos dicen, sí que lo mejora. Pero de ahí a que el paciente lo note, ya hay un paso. Anda. ¿Me explico? No, mire, esto ya me parece muy grave, porque yo que me atiborro de melatonina, digo, estoy blindada contra los dolores, pero veo que no. No, pero si luego quiere, hablaremos un poco de la melatonina, de cómo podemos aprovecharla para el dolor crónico, pero de otra manera, no tomando un suplemento. Y ahora me explico. Nosotros cuando vemos a un paciente en la unidad de dolor, muchas veces le preguntamos, ¿cuánto le duele de 0 al 10? Si 0 es nada y 10 es el peor dolor que se puede imaginar, ¿vale? Entonces una escala de 0 al 10. Bueno, pues en este estudio lo que se ha visto es que dando melatonina en paciente con dolor crónico musculoesquelético, yo consigo bajar un cuarto de punto, 0,25. Uh-huh. Entonces, en la práctica, si yo a un paciente me dice que le duele un 7 y le doy algo y le duele un 6, él lo nota. Algo me ha hecho, doctor, no mucho, pero bueno, me ha bajado un puntito. Si le baja 3 puntos, me dice, oye, esto es bastante mejor, esto funciona. Ahora, si le bajo un cuarto de punto, que es lo que hace la melatonina, científicamente le he bajado, pero él no va a notar nada. Anda. Claro. Con lo cual, usarlo como un fármaco por sí solo, o un analgésico por sí solo, no tiene sentido porque el paciente no lo va a notar. Otra cosa es que yo, sabiendo que esto tiene un poquito de efecto, lo puedo utilizar en combinación con otro fármaco analgésico, a lo mejor para potenciarlo o para bajar un poquito de dosis del otro, como un coadyuvante que llamamos, es decir, como una ayudita, pero nunca como un fármaco en sí que sea analgésico por sí mismo. Claro, doctor, la duda que se me inocula a mí es la siguiente. A ver si lo que hace la melatonina es cambiar el estado de ánimo del paciente y entonces hacerlo más optimista a la hora de calificar el dolor. Bueno, pero todo eso en los estudios sí se valora y se tiene en cuenta lo que se llaman los sesgos, ¿no? Porque al final a todos los pacientes se le hace de la misma manera, exactamente igual, de manera que les tendría que elevar el ánimo a todos a la vez. No parece que sea eso. Pero sí que tiene la melatonina muchos efectos. Uno de ellos tiene que ver con el ánimo, como ha dicho, porque afecta al sueño. Claro. Y es fundamentalmente a través de su capacidad de mejorar y de conseguir que tengamos un sueño profundo. Cuando tenemos más niveles de melatonina de manera natural, conseguimos tener la primera fase del sueño, que suele estar entre las 10 y las 2 de la madrugada, que es donde nosotros nos reparamos, nos regeneramos. El cuerpo entra en taller, el cuerpo entra en modo reparación y regeneración. La verdad es que yo sí que lo noto también el efecto en el ánimo del buen sueño. Lo que me estoy preguntando es si a lo mejor tomando grandes dosis de melatonina realmente la percepción del dolor es menor. Bueno, se han hecho estudios con varias dosis, más bajitas y más altas, desde 3 hasta 10. Y no, aún subiendo las dosis no ha habido una gran diferencia. Aquí sí que quiero decir un ojo. Los tratamientos con melatonina, cuando se usan, hay que usarlos igual que un medicamento, porque es una hormona y una hormona que tiene sus efectos y que nosotros la producimos y la vamos a dar de forma artificial. Entonces, ojo con tomar dosis demasiado altas de melatonina o demasiado tiempo. Porque a corto plazo efectos secundarios tiene muy poquitos, pero a largo plazo se sospecha que sí puede tener efectos ya importantes, como por ejemplo la ceguera nocturna. ¿Eso qué es? Que puede dañar la retina a largo plazo, incluso alterar hormonas sexuales y producir una dificultad para ver por la noche. ¡Ay, qué horror! Pues yo llevo tomándolo muchísimos años, lo mismo 10. O sea que claro, ya tengo que estar como un topo. Bueno, eso lleva su tiempo, tampoco pasa en un par de meses, un poco tiempo. Eso es cuando uno lo toma de forma crónica. Pero como todo, estamos hablando de una hormona y una hormona artificial que nuestro cuerpo la produce. Por lo tanto, ¿qué es lo más lógico? Que aprendamos a cómo producir nosotros la melatonina de forma natural. Pero se refiere a las cosas de toda la vida. Ordenar los ritmos nocturnos, no hacer deporte por la noche, no tener luz azul, acostarse siempre a la misma hora, no hacer cenas copiosas, lo de siempre. Claro, lo de siempre desde hace 300.000 años que hay Homo sapiens. Sí, pero eso le funciona a algunos y a otros le aseguro que no.
Bueno, pásese por mi consulta, a lo mejor hablamos un rato y revisamos cuáles son las cosas que a lo mejor faltan. Porque ahí también entra el estrés y también entra, por ejemplo, claro, la importancia que tiene ver la primera luz de la mañana. Porque la melatonina es una hormona que se prepara por la mañana, aunque se produce por la noche. Entonces se ha visto que los niveles de melatonina que uno produce dependen fundamentalmente de dos cosas y que tienen que ver con un ritmo circadiano bien fuerte, bien definido. ¿Y cómo defines ese ritmo circadiano? Exposición a luz por la mañana, lo primero. Antes de ver el móvil, encender la luz de tu cuarto de baño, abre la ventana, sal al jardín, lo que tengas, pero luz natural, lo primero. Y lo segundo, cuidar, como tú bien has dicho, la oscuridad, el ambiente de oscuridad por la noche. Por eso ahora está de moda lo de poner luz roja, luz ámbar, y tienen razón, porque eso lo que va a hacer es que ese pico de melatonina pueda surgir a la hora esperada para que tengamos el sueño profundo. Si nosotros estamos con los teléfonos móviles y estamos con las pantallas, ¿qué estamos haciendo? Cortar esa melatonina que es tímida y en cuanto ve luz, que activa el cortisol, que la hormona estrés, pues no aparece. Bueno, pues cuidado con la melatonina. Voy a adoptar yo alguno de los criterios que ha señalado el doctor, a ver si me desengancho. Y lo que él responde al loco de su teléfono, pues le doy las gracias porque realmente lo he entendido. Y también la ligera relación que existe entre la melatonina y la analgesia, pero que ciertamente no nos quita los grandes dolores que podamos tener en las enfermedades o en las circunstancias de la vida. Don Francisco Leal, responsable del área de dolor de la Universidad de Navarra en Madrid, muchísimas gracias. Nada, solo decir antes de despedirme que sí que tiene repercusión la melatonina, pero de otra forma. No es tan mágica y es cuidando el sueño. Cuando cuidamos el sueño, baja el estrés, mejora el dolor crónico. Muchas gracias por esta oportunidad de poder hablar y un fuerte abrazo. Un abrazo. Adiós, adiós. Adiós. Cristina López Slichting. Fin de semana. COPE. Estar informado. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito. Esa reactivación del conflicto hace complicado que el precio del petróleo vuelva a bajar. Esta situación nos aboca a altos precios. ¿Será la inestabilidad la nota predominante en los mercados? Sobre todo en la gasolina, lo que parece es que se van a mantener altos, ¿no?, durante los próximos meses. Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE. Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Intentamos cazar una pieza excepcional. Lo hacen por negocios o por placer. Por ambas cosas. Jean-Claude Van Damme. ¿Confías en mí? Blanco Humano. El sábado a las 10 de la noche, en 13. Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas. ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Clic. Solo en Opticalia y opticalia.com. Hola, hola a todos. Aquí tenemos la alineación del Leroy Merlin para poner tu casa en modo partido con ofertas de hasta un 40% de descuento. Set de Porsche Ontario, barbacoa Centaurus Material, ventilador de techo Nemo y el césped artificial Material. Aprovecha las ofertas del Leroy Merlin y disfruta del Mundial en casa. Consulta condiciones en tienda o web. Por la noche en la radio. Todo lo que ocurre en el deporte con Juanma Castaño. Pero no. El fútbol no está por encima de la ley de un país. Si tú aceptas las reglas... De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Escuchas Fin de Semana. Con Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. Estamos muy pendientes del incendio forestal de las 5 villas de Aragón, que sigue muy activo. Con algunos de los alcaldes de la zona ya hemos hablado, y más allá de las 15.400 hectáreas quemadas, estamos afligidos por tantos ciudadanos fuera de sus casas, concretamente los de 6 localidades: Asín, Luesia, Orés, Malpica de Arba y Petilla de Navarra, y una evolución del viento que realmente pues no resulta alentadora. Justamente de uno de estos pueblos, de Luesia, es don David Lóveda, que sigue en el pueblo ayudando a la extinción. Don David, buenos días. Hola, buenos días. Es tremendo. ¿Dónde están ahora los vecinos de Luesia? Pues a ver, los vecinos de Luesia fueron evacuados el miércoles ya a un castillo, y después evacuaron un castillo y hacia Egea, hacia Egea de los Caballeros, que es una población más grande. Claro, ¿y qué tipo de infraestructuras les han acogido? A ver, pues tengo entendido que están no sé si en un albergue, en un pabellón o algo así, pero bien, o sea, están muy contentos porque los han atendido muy bien y tienen de todo, o sea, no les falta de nada. Claro, a esos vecinos que nos oyen ahora, por ejemplo, los de Luesia, podemos tranquilizarlos, por lo menos en cuanto al respeto a las poblaciones por parte del fuego. Yo diría que aquí sí, estamos muy pendientes toda mañana de ir apagando nuevos focos que van apareciendo, pero bueno, está todo muy controlado por los vecinos, por bomberos, por la UME, por todos, vamos, un montón de dispositivos de control, digamos. Uh-huh. ¿Cómo está la evolución del viento? Se lo pregunto a usted porque sé que está también entre los dispositivos de extinción. Sí, pues el viento es un poco incierto porque va cambiando, conforme pasan las horas va cambiando de un lado para otro y no hay nada, no hay un patrón que se mantenga, o sea, va cambiando, no sabes por dónde te puede salir. Claro. Usted normalmente entiendo que no está especializado en tareas de extinción. No, para nada. ¿Y cómo podemos los ajenos, la gente como usted, como yo, echar una mano cuando el fuego avanza? Porque evidentemente pues no puede uno conducir un hidroavión, ni puede uno esparcir estos materiales que se hacen para combatir el fuego, estos polvos rojos. ¿Qué es lo que hace una persona como un vecino de Luesia? Pues hace una labor que yo creo que es muy importante también, porque nosotros nos dedicamos a ir apagando pequeños rescoldos que quedan que se pueden convertir en algo más grande. Y de esta manera no se acaban ahí, ¿sabes? Porque quedan muchos tramos sin quemar que se pueden quemar. Entonces nosotros, yo creo que es muy importante también eso. Absolutamente. Los medios grandes, digamos, se pueden ir a los fuegos grandes, a los focos grandes. Claro, además los rescoldos, lo hemos aprendido en Almería, reemprenden nuevos incendios y entonces es el no acabar. Es don David Lóveda, vecino de Luesia, en Zaragoza, que sigue en el pueblo ayudando. Muchísimas gracias y mucho ánimo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Lo comentaba José Miguel Gaona, uno de los aspectos pintorescos de Luis de la Fuente, del seleccionador nacional que tan buenas jornadas nos está dando y que nos plantea mañana un desafío tan apasionante, es que es católico. Y no solamente es católico, es que lo reconoce, lo asevera y no tiene ningún empacho en hablar de ello. Creo que tenemos algún corte de Luis de la Fuente que tiene Marcote en su archivo, me dice que no, pero bueno, vamos a ver si luego lo recuperamos. Voy a saludar a Ginés García Beltrán, obispo de Getafe, nuestro obispo de cabecera, al que quería yo hacer algún comentario o que nos hiciese él algún comentario. Muy buenos días, Ginés. Hola, Cristina, un saludo, buenos días a todos. Vamos a escuchar a Luis de la Fuente. Sí. Yo es que rezo todos los días, pero no porque estoy en un mundial ni pretendo sacar un resultado. Yo le doy gracias todos los días, cada día que me levanto, de que estoy bien. Me miro y digo, otro día más, que puedo disfrutar de la vida. Y creo que sería injusto pedirle para que me ayude a mí y no ayude al rival. Me encanta. Él reza todos los días y da gracias porque está vivo y está con salud, Ginés. Sí. A mí lo que me ha gustado de las distintas manifestaciones donde no tiene ningún pudor en decir que es católico es la naturalidad de su fe.
Es decir, es un cristiano de a pie, un cristiano de todos los días, como dicen referencia a la oración, y al mismo tiempo un cristiano que vive lo extraordinario de la fe en lo más ordinario. Hay una frase en otros momentos de otra declaración que ha dicho que la fe es personal y transferible. Transferible, o sea, no es verdad, es que en la radio se confunde la dicción. No dice que la fe sea intransferible. No, todo lo dice contrario. Dice que es transferible, o sea, que se puede pegar. Efectivamente, que la fe es algo personal, pero que se puede llevar a los demás. Y, por ejemplo, esto que acabamos de escuchar. Yo rezo todos los días, no para ganar el Mundial, porque lo mismo puede rezar el rival, sino para que Dios nos dé salud, dice en algún momento, ¿no? Y hay otro momento que me ha llamado mucho la atención, también en otra entrevista, que dice, bueno, la gente me para por la calle y me felicita porque digo que soy católico. Y la gente se siente admirada y dice, bueno, a mí me extraña que me feliciten por eso, porque lo veo lo más natural del mundo, es el uso de mi libertad. Y él reconoce, en otros momentos de mi vida he tenido dudas, incluso he estado apartado de la fe, pero he vuelto a la fe y ahí encuentro sentido. Esto es lo que vive tanta gente, el seleccionador nacional, y tanta gente que parece que o vives cosas extraordinarias en la fe o no tiene fe. Y por eso cuando escuchamos a una persona que es personaje por el papel que ocupa, decir estas cosas, pues hay mucha gente que se siente identificado, ¿no? Es lo mismo que ha pasado con el viaje del Papa. ¿De dónde ha salido tanta gente? Pues porque hay mucha gente que se siente identificada con la fe. Y yo creo que es la grandeza de este hombre. Ya digo, a mí lo que más me ha gustado es que tiene una fe muy natural, muy sencilla, como la tenemos tantas y tantas personas. Yo creo que a veces los medios opacan una realidad muy sencilla, efectivamente, pero muy real, que es la fe de las personas que están en las cofradías, que acuden a las iglesias, que a lo mejor incluso sin practicar tienen el corazón puesto en Dios y aventan un desprecio que yo creo que está desapareciendo, porque los últimos estudios sobre el impacto de la visita del Papa a España son sorprendentes, ¿eh? La gran mayor parte de la gente considera que ha sido una cosa positivísima, no necesariamente desde la fe, sino socialmente. Sí. Y no solo que es una tendencia que la vemos claramente, sino que la gente tiene una necesidad y, bueno, están deseando encontrarse con alguien que tiene fe para sacarle el tema porque interesa y en el fondo es porque el corazón busca respuestas y la fe aparece ahora como una respuesta ya no contra nadie, sino con sentido, es decir, que da sentido a una vida, ¿no? Y por eso, pues, nos admiramos de que gente sin ningún pudor diga yo soy católico, como Luis de la Fuente dice, yo soy católico. Qué bonito. Pues nada, vamos al partido de mañana. ¿Qué porra hace el obispo de Getafe? Bueno, no lo sé muy bien, pero yo creo que va a ganar España. Vamos a ponerle un 2-1. Muy bien, este es el quórum. Todo el mundo 2-1, excepto yo que voy de 3-1. Bueno, seguro que tú tienes razón, Cristina. Uy, ojalá. Monseñor Ginés, un abrazo muy fuerte. Igualmente, Cristina. Adiós. Un saludo. Adiós. Ha llegado Teresa Ecobo con el cine y al olor del cine vienen nuestros queridos colaboradores Miriam, Marina, Dani. Teresa Ecobo, buenos días. Muy buenos días. Que además hoy hay una versión de la Odisea, lo cual me deja absolutamente entusiasmada. ¿Qué es esto? Pero bueno. A ver, la gente que no viva debajo del subsuelo, ¿vale? La gente que no esté metido en una cueva.
¿Cómo que qué es esto de la Odisea, Cristina? Por favor, ¿eh? Esta es la película del año, apúntenselo ya. La Odisea de Christopher Nolan, película del año 2026, lo ha dicho Teresa Ecobo un 18 de julio de 2026, ¿vale? Así queda clarísimo, ¿vale? Entonces, ¿quién es Christopher Nolan? Vamos a ver que estamos ante uno de los mejores directores de estas décadas, o sea, el responsable de Oppenheimer, de Dunkerque, de todas las grandes películas que hemos podido ver. Tiene esta película... me hace mucha gracia porque la gente dice, es una película de Christopher Nolan para mal o para bien. Cuando Teresa Ecobo habla, dice, es una película de Christopher Nolan para bien y para bien, ¿vale? Porque yo soy del clan de Christopher Nolan. Te encanta. Sí, señor, me Teresa. apasiona. Tú también, Dani Santos. ¿Cómo es mi favorito. Interstellar a mí me marcó, me la veo, aunque sean 3 horas de película, me la veo las veces que haga falta. Interstellar, claro. Fíjate. A mí me da igual que dirija él, que escriba el hermano, que produzca la mujer. O sea, es que yo creo que es una tríada ahí montada que son grandes cineastas. Es el último gran cineasta que para crearte una historia de una batalla bélica se crea una ciudad, coge 500.000 extras, no usa tantos efectos visuales como se dice. O sea, el cine suyo se estrena en IMAX. ¿Para qué? Para que lo veas en pantalla gigante. La fotografía es brutal para que vayas de un lado a otro. O sea, es uno de los grandes que existe en este momento y él es el que ha adaptado la Odisea de Homero con su versión, y como lo ve él, porque aquí hay un montón de gente purista que ya empieza, no, porque no podía haber una no sé quién negra o no podía haber, bueno, vale, pues cada uno cuando se ha leído esas 12.000 líneas se la ha imaginado en su cabeza, igual que cuando la escribió Homero, pues se imaginó su propia movida. Bueno, estamos de nuevo, como he dicho, ante la adaptación de Christopher Nolan de la gran obra de la Odisea con sus 12.000 poemas. Sobre todo en esta parte él se centra en el regreso de Odiseo a su casa donde su mujer está criando a su hijo solo, y es el regreso del héroe a casa. ¿Quién es Ulises? Pues mira, a ver, ¿cómo te iba a decir? En la película tiene un elenco brutal donde, por supuesto, encabezado por Matt Damon, que es Odiseo. Tenemos espérate que no me acuerdo de todos los... Aquí tengo una lista, Tom Holland, bueno. Robert Pattinson. Robert Pattinson, bueno, es que es brutal lo que hace, o sea, Zendaya. Es que mira, ya lo cogió él para Batman y ya nos dimos cuenta de que era capaz de hacer cualquier cosa con Robert Pattinson. Pues aquí hace de Antineos. Luego, Zendaya hace de Atenea, Tom Holland de Telémaco, Anne Hathaway de Penélope, Elliot Page de Sinon. O sea, tenemos, por supuesto, a un elenco brutal de los grandes haciendo personajes preciosos, con una viveza. Esto es lo que hace que, además de contarnos un relato que ya conocemos, lo dote de una humanidad y de una grandeza, porque los actores a los que ha elegido lo tienen. Entonces, pues ya lo digo yo, que este es el peliculón del año. A mí me da igual, le pese a quien le pese. Ya veréis cómo en las categorías técnicas de los Oscars del año que viene se va a llevar todo, o sea, el que se presente contra él se va a llevar un mojón, y luego en las categorías de mejor película va a estar La Odisea de Christopher Nolan, que suena así. El rey de Ítaca va a volver. Con venganza. ¿Acaso crees que la vida volverá a ser como antes? Ese mundo ya no existe. Te lo dijeron los dioses. Entonces desafío a los dioses. Y el Matt Damon, que ha adelgazado como 18 kilos para hacer de Odiseo. O sea, el tío ha dejado de comer gluten, beber alcohol, dejar el azúcar. Lo digo por si hay alguien que quiera hacer dieta, yo creo que a él le ha funcionado muy bien, ¿vale? O sea, os dejáis todas y luego lo que es fabuloso es la recuperación de la Odisea, porque estoy seguro que va a llevar a la lectura de Homero a muchísima gente, entre otras sin cosas, duda, porque la Ilíada es mucho más dura de leer, porque es una continua recuperación de escenas de combate, pero la Odisea es una fabulosa historia de aventura. Yo la he leído hace poco de nuevo y me lo he pasado
pasa en grande. O sea que qué bien, Cristina. Me alegro muchísimo de que estos... Pues voy a ir a verla, ¿eh? Pues sí, yo creo que este fenómeno que tú estás mencionando se va a producir. Va a haber un montón de gente que vaya a querer leer la Odisea, así que emplazamos a que después de que la vean en la gran pantalla, hagan su ejercicio de comparación, porque tienen que leer el libro. Luego recomiendo una película pequeñita, que por supuesto cuando se estrenan estas películas tan grandes, ya tienes que irte al cine independiente porque nadie le da por competir con Christopher Nolan, ¿vale? Entonces, salvo la gente que se sabe que vaya a ver cine independiente y llena la sala sí o sí. Se ha estrenado Omaha, que es una película súper pequeña basada en la historia real del primo del director, que nos cuenta la historia de cuando en Nebraska se abrió la ley del refugio seguro. Esta ley que permitía que padres y madres de este país pues llevaran a sus hijos a hospitales y demás. Pues bueno, comienza la película con un padre que es viudo, que tiene 2 hijos, ella y Charlie, y les dice que van a hacer un viaje absolutamente apasionante. El hijo está súper metido en que este es el viaje de sus vidas, pero la hija en ese viaje va a empezar a percibir que hay algo que no va bien. Una película súper pequeña, pero magníficamente interpretada, que ha estado en un montón de festivales llevándose muchísimos premios. Una película súper humana. O sea, vemos primero Odisea y luego vemos Omaha. Hombre. Y nos queda otra que es de risa, ¿no? Sí, vamos contra reloj. Es de risa, terror y de terror fantástico. Es la historia que se llama Atrapando a un monstruo. Es la historia de una niña que tiene un miedo muchísimo a un monstruo que está debajo de su cama, y un día piensa que ese se ha comido a sus padres. Entonces él va a contratar a un asesino que vive en el quinto, que es su vecino del quinto, para que mate a ese monstruo, ¿vale? Mensaje para todos los niños que tengan miedo: es mejor contratar a alguien que mate al monstruo que le tengan miedo, ¿vale? Así que ver esa película... No es de animación. ¿Qué va? Es una película con Brian Mikkelsen, o sea, es una película de ficción real, fantástica y estupenda. Bueno, y quedan las recomendaciones de 13 para la gente que lo pasó genial en los 80 y en los 90 con FX, Efectos Mortales. No os las perdáis, ni la primera ni la segunda parte, hoy en 13 a las 3 menos 20, Efectos Mortales, FX, y a las 4:30, FX, Ilusiones Mortales. Después, Nevada Smith a las 16:15 y Blanco Humano a las 10:15 de la noche. Mañana viva el cine español con 40 grados a la sombra, lo que estamos viviendo, pero a las 3 de la tarde. Objetivo Bikini después, y Esther y el Rey a las 8, y la historia de Ruth, que es una historia genial, a las 10 de la noche. Bueno, además ahora con la demanda que hay de cine religioso, la historia de Esther y la historia de Ruth, 2 mujeres del Antiguo Testamento bien interesantes. Teresa Ecobo, nos vamos a ver la Odisea por indicación y ya te contaremos. Por supuesto que sí, la semana que viene paso lista. Buen finde. Un abrazo, adiós. Bueno, ¿de cuál sois? ¿Cuál vais a ir a ver, Dani? Hombre, yo lo tengo claro, Odisea para mí es que Christopher Nolan. Tengo un poco esa duda, ¿no? De que hablaban de que si no había sido demasiado fiel, lo que comentaba Teresa, de que si había puesto a personajes que en la época no tendrían sentido que estuvieran. Pero quiero ver cómo lo ha hecho. Yo siempre le doy mi voto de confianza y bueno, intuyo que no va a defraudar. Yo desde luego considero que esas licencias son perfectamente asequibles en el mundo del arte y que si estimulan, a mirar otras cosas y a leer, pues es que fabuloso. ¿Y vosotras? Yo coincido también con Dani. Tengo muchísimas ganas de ver Odisea, además por el pedazo de reparto que tiene. O sea, todos los nombres son, increíbles. Totalmente. Además, el otro día Zendaya me salió con un vestido precioso que lo estuvimos comentando y me metí justo en su perfil y vi que iba a hacer esta película y dije, vamos, me voy ya al cine, sin duda. Sí. Además es la pareja de moda, Tom Holland y Zendaya. Sí, es que vaya pareja. Que mañana tenéis que contarnos... Sí, muchas cosas, porque mañana es el día grande. Mañana es el día... Mañana para mí yo ya estoy con nervios. Mañana juega España, no un partido cualquiera, juega la final del Mundial contra Argentina, además, que nos están pegando mucha caña ahí en redes sociales. Sí. Y vamos a preguntar a la gente, chicas, cómo lo van a pasar, dónde van a ir a verlo, cómo lo van a vivir, si tiene algún ritual, alguna cábala, ¿cuáles son superstición? Tus rituales para la sesión de fútbol, para la final? Mañana estará con nosotros
llamarnos Paco González para hacernos el análisis. Preguntaremos a mi señora madre. O sea, realmente vamos a tener una jornada de fútbol bien interesante y mándanos tu mensaje de voz al 666 55 40 00. Correcto. Ahí hay que dejar el mensaje con tus rituales para la final. ¿Qué estás preparando? ¿Cómo te vas a reunir? ¿Qué te vistes? ¿Qué te pones? Oye, tú te pones un lazo verde que da buena suerte. 666 55 40 00. ¿Quiénes hemos hecho esto? Pues Marcio Ortega al mando y detrás Diego González, Beatriz Pérez Otín, Paloma Paulete, Daniel Santos, Miriam Alía, Marina Sánchez, Bani Sánchez, Jesús García Arcilla y en el control Marcos Manchado, nuestro Marcote, cuyo moño veo ahí en lontananza. El central es de Yolanda Sánchez y Cristina López Schlichting te dice ¡adiós, España! Sinora dances calypso, left to right is the tempo, and when she gets the sensation, she go up in the air, come down in slow motion, jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body in time. Somebody help me, jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body in time. Shake, 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 Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora. Estás escuchando Fin de Semana. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. Intentamos cazar una pieza excepcional. Lo hacen por negocios o por placer. Por ambas cosas. Jean-Claude Van Damme. ¿Confías en mí? Blanco Humano. El sábado a las 10 de la noche, en 13. La gran feria del vehículo de ocasión ya está en HR Motor. Del 7 al 20 de julio consigue hasta 30% de descuento en tu próximo coche. Y participa en la porra mundialista de HR Motor y gana camisetas de la selección española y muchos premios. Más información en hrmotor.com. Te esperamos. Cristina López Schlichting. Fin de semana. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Hoy es el mejor día para reservar tu crucero con Costa Cruceros y ¡lánzate que ya es verano! 8 días desde solo 599 € con bus y cambio gratis en el Mediterráneo. Ven a Nautalia Viajes y aprovecha las condiciones especiales hasta el 29 de julio. Elige viajar bien. Elige Nautalia Viajes. Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa. Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos. ¿AT Valor? Sí, llama al 986 95 95 o entra en atvalor.com. Grupo AT Valor. Porque te valoramos. Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE. Las competiciones, los concursos o los retos más extremos o absurdos que hay por ahí. Se llevaba mucho lo que era la peluca. Y yo, claro, me la puse yo con horquilla a mi manera. Y mi marido dice, vamos a montarnos los autochoques. Viene uno de frente y ¡pum! Me pegó un porrazo. Entonces la peluca pasó por los aires. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Editorial. Cadena COPE.
Llega este fin de semana al cine La Odisea, del director Christopher Nolan. La película adapta con fidelidad la obra de Homero y el viaje accidentado de Ulises de retorno a Ítaca, la isla de la que partió para la guerra de Troya, en la que espera a su fiel mujer Penélope. Los clásicos tienen la capacidad de relatar la universalidad de la experiencia humana. Ulises vuelve a casa y el espectador reconoce en el retorno del héroe griego que su propia vida es un viaje y que los numerosos encuentros y acontecimientos que se hacen en ese trayecto exigen una interpretación de la experiencia vivida. Para él no solo es importante lo que sucede, sino comprender su significado. Ulises es el hombre que en su viaje naufraga y es despojado de todo lo que en principio hace que la vida sea digna de ser vivida. No tiene hogar, no puede alimentarse